El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Los datos aquí presentados son verídicos y actualizados a junio de 2021. In the Heat of the Night México. Un espacio en el que se analizan, debaten y comparten los mejores temas nacionales, internacionales y del entorno actual. Con Vicente Viera y Jaime Cuali. A través de YouTube, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast y Audible. In the Heat of the Night México. Una producción de Media México Podcast. Todos los derechos reservados. Dale, échale. Ok, pues aquí andamos en otro nuevo episodio de In the Heat of the Night. Andamos con Jaime nuevamente. Huevo. ¿Qué tal, Chente? Tenemos ahora sí toda la banda de guerra. Nos traigamos ahora sí el batallón. Tenemos aquí a Cody, el Rui. ¿Qué onda, gente? Contento de estar aquí de nuevo. A huevo. Y Haz del primer el oyente. otro huevón acá, el Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz de que me hayan invitado. A huevo. Claro. Oh. Ok. Pues bueno, Chente, entonces, el tema de esta semana. A ver, platícanos un poco. Ok. Esta vez vamos a estar hablando sobre la vacunación. La vacunación aquí en México, como como panorama global, todo eso, ¿no? Y pues comenzando, ¿no? Con este tema, ¿ya se vacunaron? ¿Sí? No, yo no. Y fíjate No. que yo no pienso vacunarme después de algo que vi, si no es con la Pfizer. Ahorita te platico por qué. Pero no sé los Ok. demás si ya se vacunaron. No, Pues la yo no verdad, me he vacunado, pero pues obviamente no, porque en este momento no hay. No está nuestro grupo de edad para este momento de la grabación. Ah, claro, pero pues, por ejemplo, no sé si fueron a Estados Unidos o yo qué sé. Ah, sí, no me he vacunado todavía por eso mismo. Pero se supone que la idea es que me probablemente vaya a vacunar a Estados Unidos. Porque tenga lo familia. mismo. Yo en unos meses pensamos ir a Estados Unidos a vacunarnos todos. ¿Qué capos, qué capos? A ver, Jaime, Yo todavía ¿tú, no. Chente? ¿Todavía no? Yo ¿No hay todavía no. planes No me tampoco vacuno. de irte a Estados Unidos a vacunar? No, creo que no. Es por otras cuestiones acá también de mi familia, ¿no? Que dicen, son algo conspiranoicos. Ah, ya, me imagino. Entonces, Pero a ver, sí. Jaime, pero ¿por qué lo del tipo de la marca de la vacuna? ¿Por qué solamente con la de Pfizer? Mira, es que ahí te va, está muy interesante este tema. Porque la Pfizer es la única vacuna que se hizo con el ADN del virus. O sea, como dice el meme, ¿no? La Pfizer alemanística agarró el ADN del virus y eso fue lo que usaron para basarse en su vacuna. De cierta manera, es lo mejorcito que pudieron haber hecho. Las otras vacunas, como la CanSino, la Sinovac, la AstraZeneca, no usan el ADN. Lo que usan es una pequeña parte del virus, o sea, usan como una pequeña capita. Según una doctora, que creo que es directora del Instituto de Epidemiología de la Universidad de, creo que de Guanajuato o Guerrero, no me acuerdo de dónde exactamente, dio una conferencia en la que explica por qué a largo plazo esta primera vacuna puede traer efectos secundarios un poco más importantes. A Hace cuenta. Pfizer. No, las otras. También la Ah, Pfizer, pero la Pfizer en menos medida, porque la Pfizer está hecha con el ADN del virus, no sí. con no con una capa de la propia enfermedad. Entonces, lo que dice ella es que en un futuro, cuando ya dentro de 2, 3 años, cuando la población esté vacunada, ¿qué es lo que hace una vacuna? Creo que aquí todos podemos saberlo, ¿no? Rui, Rafa, Chente, ¿qué hace una vacuna? Un huevo es de que te meten ahí, o sea, primero como, bueno, aquí dices que utilizaron el ADN, ¿no? Pero como la clásica que yo conozco, la que me explicaron, que es un poquito del mismo virus del
quieres inmunizarte, solamente que está controlado, está deshabilitado, ¿no? Está como, pues no hace daño, es tal cual solamente el virus. Entonces, cuando entra el invasor, el objeto extraño, tu sistema, como bueno, no va a hacer nada, pero se van a producir defensas eh, en contra de este nuevo virus. Ya para la siguiente vez, y como está desactivado, no va a hacer nada. Entonces, ya para la siguiente vez, si te vuelve a dar de veras, entonces ahora sí, ya está preparado tu cuerpo. Sí, o sea, Ex- prácticamente es eso, de que te generas anticuerpos que sean capaces de batallar pues, contra el virus. Exactamente. Es correcto eso. Ahora, lo que ataca el COVID, según es la plática que dio esta doctora, lo que ataca el COVID es el sistema, bueno, ataca realmente el sistema digestivo. Por eso ya en China ya no existen las pruebas como las hacen aquí o en Estados Unidos. Allá en China la prueba es anal, es una prueba rectal. Oh, A la huevo. madre. Ala. Oye, Sí, porque el virus se buscando. aloja en el estómago. Y entonces, ¿qué ocasiona el que el cuerpo lo ataque? ¿Cómo lo va a ocasionar en este caso? Si, por ejemplo, llega a los pulmones, lo que ella explica es que los pulmones empiezan a formar una capa de una mucosa muy espesa que esté protegiendo esa finísima pared entre, entre el virus, para que no pase, y la pared del pulmón. Entonces esa capa de esa mucosa se empieza a hacer gorda, gorda y más espesa. Y eso va a impedir que se respire, que podamos respirar. Ajá. Por eso intuban a la gente en los hospitales. La oxigenación ya no se puede, el cuerpo ya no puede recibir el oxígeno y por eso la oxigenación baja y los tienen que intubar. Pero ahora aquí está lo interesante. Según un dato, solamente las personas que están en una etapa así muy grave del virus, que se han intubado y les han dado desinflamatorios, o sea, solo a los que les han dado desinflamatorios, la mayoría de esas personas sobrevive. ¿Por qué a las otras personas no? Porque Supongo que esa ahí se pared, les queda como todo, ¿no? Todo, ajá, lo parece único que como el estás morete. haciendo es meterle aire a los pulmones, no estás desinflamando y no estás tratando de quitar esa capa espesa que impide respirar. Por eso las personas fallecen, aunque estén intubadas. Al darles analgésicos, pues eso no se disminuye y pueden respirar y salir más fácilmente. Ahora bien, volviendo al tema de la vacuna, te introducen el virus, ¿sí? Y entonces el cuerpo, una de dos, va a reaccionar de esa misma manera que reacciona cuando el COVID entra a tu cuerpo, pero de una forma un poco más leve. Así funcionan todas las vacunas. Bueno, es como si estuviera desactivada realmente, ¿no? O sea, es Ajá, simplemente para que la identifique. para que la identifique y No nos pueda tome por combatirla. sorpresa. Exacto. Y entonces, como te metieron directamente el bicho, Mi madre, el bicho. mi madre el bicho, como te metieron directamente el bicho, pues el COVID, Sí, ándale. tu cuerpo cuando te dé, cuando ahora sí te dé, ya estés vacunado, te dé, va a atacarlo. ¿Y cómo lo ataca? Formando esa pared de esa mucosa en los pulmones. Entonces, lo que explica ella es que estas vacunas que usan directamente una parte del virus van a hacer esa función de bloquearte otra vez, tratar de bloquear el paso a atacar muy frenéticamente al virus dentro del cuerpo. Mientras que la que usa el ADN, no. También puede atacar agresivamente, pero de una menor manera en la que el paciente tiene más posibilidades de sobrevivir. Eso es lo que dice esta doctora. Yo, la verdad que cuando oí la plática, sí me quedé pensando mucho en eso y digo, mejor yo me espero a la Pfizer. ¿Por qué? Porque además dicen que estas son las primeras etapas de vacunación. Es Sí, la primera esa es apenas la fase. primera ronda. Sí, es que es la Tienen que haber primera, varias. por decirlo así, es la primera versión de la vacuna. ¿Sí?
ahorita se está aprobada porque es una emergencia sanitaria, pero realmente Ujú. se desarrolló en muy poco tiempo y se necesitan hacer más análisis y más pruebas. Pero mira, aquí está también lo que yo, de lo que he investigado, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos pues muchos tipos de vacunas, ¿no? Entonces, estas vacunas se han desarrollado en distintos laboratorios, distintos países. Por ejemplo, un caso que vi, o sea, es el de la vacuna Sputnik, ¿sabes? Eh, Esta vacuna rusa, exactamente, tiene el mismo nombre con el que llegaron primero los rusos durante la Guerra Fría al espacio, ¿no? O sea, fue el primer satélite, fue como el primer gran paso en la carrera espacial. Entonces, basándonos en eso mismo, también esto de la creación de las vacunas se convierte como en una especie de carrera, ya no espacial, ¿no? Una carrera sanitaria, podríamos decir, ¿no? Entonces, cada país, bueno, no cada país, o sea, una serie de países lo compran, bueno, las desarrollan y pasa esto, ¿no? Que estamos hablando podemos hablar de eficiencia, ¿no? O sea, tal cual el resultado que arrojan los estudios de la Organización Mundial de Salud cuando prueban estas vacunas primero, eh, pues es su eficiencia, ¿no? Tal cual te dan un porcentaje, dice 90% eficaz contra el COVID, 80%, ¿no? Yo me imagino que también trata al COVID. Entonces, eh, la más alta o las más altas están entre la Pfizer y la Sputnik, que están, que son como los mayores competidores, ¿no? Si no me equivoco, creo que la Pfizer es la inglesa. La Solamente, Pfizer es de Estados Unidos, creo, ¿no? sí, 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 es Estados Sí, Unidos. la inglesa es la AstraZeneca. Sí, sí. Y pues son estas dos, ¿no? Las que tienen como el nivel más alto de eficiencia. Ahora, tal cual, tío, este es el punto, tal cual dice eficiencia, ¿no? No sé si también miden estos daños colaterales, estos efectos secundarios que pueden llegar a pasar, pero eh, sí, pues, de simple el resultado que arroja la Organización Mundial de la Salud, todas deberían funcionar a la perfección y están perfectamente aprobadas y listas para utilizarse. Pues es como lo que dijo Jaime, ¿no? De que no, como se hizo todo en muy poco tiempo, no hay suficientes datos como para tener una estadística correcta sobre los efectos secundarios. Sí, como casos puntuales, pero no efectos secundarios comprobados ya al 100% que tienen alto riesgo de suceder, ¿no? Exacto. Sí, y por ejemplo, hay un artículo de Forbes que sacaron hace 2 días, en el que hablan que, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que son las que están hechas con el ADN del virus, en cierto grupo de edad, creo que de 12 a 24 años, están causando unas, ¿cómo le llaman? Miocarditis. Están causando miocarditis, nada más en este grupo por unas, ¿cómo se llaman? Unas pruebas controladas que hicieron. No es para todo, pero sí es un número elevado de casos registrados con ese tipo de vacuna según lo previsto. Se esperaba que fueran menos, pero sí han tenido efecto. O sea, digámoslo así, no todas las vacunas son seguras al 100%. Sí, y también de eso es como lo que te decía, ¿no? También es como algo como que no se habla mucho, pero es cuando te dan o sea, por ejemplo, la Sputnik, ¿no? Dicen, ok, es 92% eficiente contra el COVID. Dicen, ok, chido, pero por ejemplo, Rusia eh, no tiene la capacidad para generar eh, tantísimas vacunas como lo requieren, ¿no? Incluso son más baratas que creo que todas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si no mal recuerdo, ocurrió el caso con Eslovaquia, que Eslovaquia le apostó todo a la vacuna rusa y casi les vendieron de que chochos disueltos con agua, ¿no? Porque no pudieron llenar todo el requisito que les pedían.
Entonces, pues les quedaron mal y obviamente perdieron un montón de dinero. La campaña del político en turno de ahí, pues también se fue para abajo, ¿no? Pues por haber hecho tal, por haberlo apostado así, ¿no? Entonces, dependería también de ese proceso, ¿no? De incluso hasta la elaboración, ¿no? Y también, Sí, como dice claro. Rui, sí, no había pensado en eso, pero sí, ¿no? O sea, son muy poquitas, muy poquitas muestras y tenemos un porcentaje, ¿no? A ver, que si yo llego y le pruebo la vacuna a una persona y funciona, y digo, pues es 100% efectiva, ¿no? Pues le pruebo a una persona, entonces debe estar bien, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, yo creo que igual y sí podrían faltar más datos para el análisis estadístico, dar uno completamente acertado, ¿no? Pues sí. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Eh, Hace rato decían que con todas las vacunas tú generas anticuerpos, pero Sí. según lo que tengo entendido, los anticuerpos en el COVID se eliminan alrededor en 6 meses, creo, o algo por el estilo. Con estas vacunas, los anticuerpos duran para siempre, tenemos que vacunarnos cada cierto tiempo, o cómo funciona. Pues yo lo que supongo es que eh, está preparando exactamente como todas las demás vacunas, o sea, preparan el cuerpo para la llegada del virus, de este virus específico que te están poniendo una muestra, agarran de que el virus te dicen, ok, es este. En cuanto lo veas, dale, placa. Me imagino que Le también por toca eso. palo. Ahora sí. Me imagino que también por eso es por lo que es la mayoría de estas vacunas son de 2 dosis para mejorar ese efecto. Simón, sí, supongo, o sea, pues sí, me imagino que se potencia. Bueno, yo me imagino que igual y la segunda dosis, es que hay unas que no requieren, si no me Sí, sí, equivoco, pero creo que era en son la inglés. Sí. minoría. Son la minoría. Por lo Entonces tengo me entendido, imagino que la es mayor para parte corregir sí. exactamente esto, ¿no? O sea, los errorcitos que surgieron por ser tan apresuradas, ¿no? Pues Entonces sí. dicen, chin, pues, o sea, como que sí salió, sí funciona, pero nomás un pedacito. Así que tiene que haber como un Entonces, refuerzo. sí, sí. O sea, Pero es como bueno. el DLC. Ahora, pasando a la situación respecto a esto, pues aquí en nuestro país, aquí en México, pues no sé ustedes cómo lo hayan visto. Pues mira, como lo decíamos en el primer podcast, México tenía uno de los mejores sistemas de vacunación a nivel global. Y pues mira cómo estamos. La palabra clave es esa, tenía. Tenía. Porque, por ejemplo, las campañas de vacunación que contra la influenza, que contra el tétanos. Yo recuerdo que Fue cada muy año, rápido. La de sin la influenza falta, también fue en muy la rápido. primaria llegaba la Secretaría de Salud a que poner la vacuna de no sé qué cosa. O No, que, sí me acuerdo. ajá, sí, Hacíamos las no filas. sé Ese si día les estaba chido pasaba. porque no hacíamos nada Sí, todo sí, el día. también. Esos días que vacunábamos solía ser un día en el que no había muchas clases, así que Y no creo que eso solo lo se recuerdo bastante limitaba a las vívidamente. escuelas, incluso en parques había centros de vacunación, había hasta unos camioncitos que Y traían acá en el IMSS, incluso, en el IMSS había pues las campañas también. O sea, llegabas y claro, las decías, del dame IMSS. la vacuna. Sí. El IMSS para vacunación, mis respetos. Para si vas por un catarro o algo así, No, pues, ni vayas mejor. O sea, sí, o sea, ni te vayas mejor terminas al IMSS. infectándote de tuberculosis, yo qué sé. Pero para, por ejemplo, lo que digo de vacunación y enfermedades ya graves, sí Sí es muy tenían una bueno el buena IMSS. sí tenían una muy buena respuesta. Sí, completamente. Completamente de acuerdo. ¿Y qué fue Y lo que bueno, pasó? ¿En qué ¿qué fue lo que momento falló pasó? este sistema? Uno, el Seguro Popular, nuestro querido presidente lo mandó por un tubo. El Seguro Popular, pues como ya saben, creo que se implementó en el periodo de Felipe Calderón y con eso muchísimas personas tenían acceso a la salud. Se quitó eso para crear el INSABI. El INSABI aún ni siquiera había despegado cuando cayó la pandemia. Entonces apenas estaban en procesos de reestructuración de todo. Ni siquiera estados, por ejemplo, Jalisco, ni siquiera había aceptado el INSABI, porque dijeron, ¿qué clase de basura es esto? O sea, así de simple. Estado ilegítimo.
Sí, o sea, intentaron cambiar algo que no. ilícito. Intentaron reparar algo que no estaba roto. Ajá, no necesitaba repararlo y solo porque lo creó Calderón le dio al traste. Ajá, Pero AMLO bueno, El dijo, PRI Luis robó más. Calderón, malo, vámonos para afuera. exacto. Huevo. Entonces estaba este proceso de reestructuración, disque reestructuración, para que la federación tuviera un control más autoritario del sistema de salud. Entonces, pues eso, uno, es malo, porque a los estados les quita la autonomía de poder controlar sus propios sistemas de salud y de estar más de cerca viendo el sistema que tienen. Y se lo tienen que dejar a la federación. Y dos, les cayó esto que nadie en el mundo tenía idea cómo tratarlo. No es culpa del INSABI, no es culpa de AMLO. Nadie en el mundo sabía cómo tratarlo, ¿sí? Y tenía que Este, tocarnos con AMLO. El problema ahí fue pues eso de una reestructuración del sistema que no era necesaria en ese momento, pero como agarró en ese momento de Sí, fue como transición, un golpe tras otro, ¿no? ajá, en esa etapa transitoria, pues cayó la pandemia, pues no se pudo tener una respuesta adecuada debido pues, a esa etapa transitoria. absolutamente no. No había respuesta. Ningún país la tenía, nadie sabía cómo Nadie se afrontarla, lo hubiera imaginado. Ujú. pero por esa misma razón de que estaba en una reestructuración y de que nadie sabía cómo hacerlo y de que ni siquiera ellos mismos sabían cómo manejarse. Nos pegó todavía más fuerte. Exacto, exacto. Sí, Otro sí. gran problema que yo veo, por ejemplo, es que van por sectores, pero realmente la vacuna debería ser el que vaya llegando, vas vacunando. A lo Mira, mejor sí en darle eso prioridad sí, a los adultos mayores, pero yo sí digo, la verdad es que a lo mejor muchos adolescentes hubieran preferido vacunarse sin tener que andar esperando tanto. Aparte hubiera hecho que por ejemplo, los contagios disminuyeran más rápido, porque mira, en generalmente eso, los que más salen no son adultos mayores, sino que son personas más jóvenes. pues en eso sí, no estoy de acuerdo contigo con lo de que el primero que llegue, el primero que se vacune, pero sí estoy de acuerdo en una reestructuración de ese método que no fue el adecuado al 100%. La ideal hubiera sido, o sea, ya vimos que los primeros en vacunarse fueron los trabajadores de salud. Obviamente era obvio que eso era necesario el primero, pero que los siguientes no fueran los grupos de adulto mayor, aunque sí fueran más susceptibles y así, como para reactivar, lo mejor que yo creo que hubiera sido para poder reactivar servicios, reactivar economía y cosas así, hubiera sido vacunar primero, o sea, justo después del personal de salud, vacunar a la población productiva, o sea, trabajadores de muchos sectores, para poder hacer pues que se reactive La economía, ¿no? Que la no se quedaran economía estancados. y no pasara pues la crisis, la mayor, o sea, poder así disminuir un poco la crisis económica, pues que obviamente sucedió, como ya vimos todos, que mucha gente perdió empleos, tuvieron que optar por correr el riesgo de enfermarse más para poder sustentarse. Y así es, siento que hubiera sido una mejor estrategia primero vacunar a la población que produce, que trabaja prácticamente, y ya luego seguir así por grupos de edad. El problema que yo encuentro, y por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos fue igual que México, empezó creo que primero con los adultos mayores. El problema que tenemos es que no tenemos vacunas, porque eso hubiera sido lo ideal, empezar primero con los adultos mayores y después la población activa, económicamente. Claro, sin dejar de lado los médicos, que esos, por decirlo así, están en primer lugar. Pero no tenemos vacunas aquí, ese es el problema. Desde que el primer cargamento que llegó a México eran como 1,000 vacunas y había como 100,000 personas del personal de salud. Bueno, eso sí tienes también mucha razón. No Sí, llegaron ahí como que suficientes quedó y que mal. tardaron demasiado también en vacunar al personal de salud. Eso sí estuvo bien. Eso sí estuvo muy mal, pues. Que ellos solitos se vacunen, ¿no? No, Sí, no, no, pero está- eso que menciona Jaime sí. sí fue también un problema.
la poca cantidad que llegaron para, en principio, para los servicios de salud, para el personal de salud, también fue un gran Sí, sí, pues problema, hicieron obviamente. una estimación muy basura, no sé de dónde sacaron que nomás No mil. fue tanto, según yo, no fue más como una estimación, sino que fue que no se le asignó el presupuesto que deberían haber asignado para la compra de las vacunas. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y a Y por dónde eso fue todo llegaron ese muchos menos. presupuesto? Se fue a los proyectos de la 4T, La porque cuarta no Como fue el estaban Tren listos. transformación. Maya. Había un fideicomiso del cual se podía tomar para este tipo de situaciones. Pero ¿a dónde se fue ese fideicomiso? A los proyectos de la 4T, como el Tren Maya, como Santa Lucía, esas locuras que al viejo que tenemos en el poder se le ocurrieron. Pero bueno, no Ahí se se nos fueron destinaron las los vacunas. fondos para la vacunación, no llegaron las vacunas, se tardó mucho el vacunar al personal de salud y por ende, pues no hubo, digamos que no hubo una vacunación eficiente en esa primera línea. Y luego también los casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, que se oía que el director de tal hospital metió a su familia también a vacunarse. Digo, siempre ves por tu familia, pero también toma en cuenta que esta es una situación sanitaria global. Entonces se tiene que Sí. mantener la prioridad a los sectores que necesitan ser prioridad, no Pero sí simplemente que hacer decir cumplir su deber como debe ser, ¿no? en lugar Exacto, de, exacto. pues sí, sí, efectivamente, exactamente lo que dices, en lugar de intentar burlar ciertas partes del sistema para tu beneficio, ya sea, pues, o sea, tienen la buena intención de vacunar a su familia, pero de todas formas, no les tocaba en ese momento, había gente con más prioridad para esa situación que seguramente pues, se quedaban sin esa vacuna en ese momento, y así, pues, Sí, sí, fue una burla al sistema. sí, claro, completamente. Y también ejemplifica como, pues, si tienes tus palancas, tienes una posición de poder, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ejemplifica ese problema, Perfectamente la ese corrupción. problema social. Que tiene el país. Y bueno, pues hablando del país y un poco de esto, algo que me llama la atención son las vacunas que llegaron aquí a México. ¿Qué tipos de vacuna? Si vemos, la primera que llegó fue la rusa, si mal no estoy. La segunda que llegó ¿Sí? fue la Pfizer, el Pfizer BioNTech. Y después fueron llegando Sinovac, CanSino, y ahora últimamente nos va a llegar un cargamento cedido por Estados Unidos, bueno, cedido entre comillas porque lo estamos pagando, de la Johnson Johnson. Esta vacuna Johnson Johnson, hasta los propios gringos le tienen sus reservas. O sea, los propios gringos dicen, yo prefiero vacunarme con Moderna o con Pfizer, que son las únicas. Moderna, Pfizer y Johnson Johnson son las únicas que están aplicando allá. Y dicen, yo prefiero vacunarme con algunas de esas dos. No quiero la Johnson Johnson, aunque se produzca aquí en el país. Y como no la quieren, pues ¿a dónde se la mandan? A México. Uy, ¿y qué es lo que tiene? O sea, ¿por qué? ¿Por Es qué que la Johnson no? Johnson está como en el mismo nivel que la CanSino y la Sinovac. Creo que la Sinovac todavía, o la Sputnik. Creo que la Sinovac todavía tiene un poco de mayor efectividad, pero la Johnson Johnson la hicieron demasiado rápido y aparte causa muchos efectos secundarios, que si bien sí se quitan después de un tiempo, sí llegan a ser muy molestos. Por ejemplo, como experiencia personal, bueno, no personal, un amigo se fue a vacunar, bueno, que vive allá en Estados Unidos, se vacunó con la Johnson Johnson. Estuvo como casi 2 días en la cama porque, uno, le dolía muchísimo la cabeza, 2, el perdi pir pe perdón, perdió la audición del lado derecho, muchas náuseas, Nomás la piel se le temporal, ¿no? enrojeció. Mm. Entonces, como que le causó muchos efectos. No es a todos, pero esa Johnson Johnson
es la que causa más efectos como colaterales después de la aplicación. Entonces, por eso los propios estadounidenses están temerosos de esa vacuna. Y las que sobraron Para nos México. las mandaron para acá exactamente. Somos el Y así, repuesto. pues la sociedad, Sí, también esto ha dado pie, ¿no? A cómo, a la desinformación, ¿no? Como todo esto de los efectos secundarios. Y eso pues llega, cómo se le comparte a la sociedad, ¿no? Y se pueden dar de especulaciones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, de que de efectos secundarios, está el meme, no sé si, si viste, ¿no? De que yo después de ponerme la vacuna y, y sale, cuando vos pongas se convierte en caracol o algo así. Una madre así. Bueno, ese es el meme, ¿no? Pero, o sea, hay teorías de conspiración acá que yo creo que sí se las crean bastante, ¿no? O sea, desde el principio, desde el mismo origen de la pandemia, que está rodeado de misterio, porque realmente no sabemos exactamente ni de dónde vino ni nada. Entonces ha comenzado una gigantesca ola de desinformación y teorías de conspiración, ¿no? ¿A qué se debe esto? pues mira, como tú mismo lo dices, a la desinformación. Yo creo que esto es completamente producto de una sociedad desinformada. Creo que, sobre todo, medios es que se ha jugado una guerra muy sucia y se ha politizado mucho el uso de la aplicación y la distribución de las vacunas. Por ejemplo, otra cosa que hablábamos en el podcast anterior, no sé si te acuerdas, Ruby, que decíamos que para las campañas electorales se utilizó mucho el tema de la vacunación. Sí, 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 claro que sí. Entonces, es lo mismo. Se utilizó mucho el tema de la vacunación y medios, con tal de darle en la torre a sus oponentes, pues inventaban cosas de la vacuna o de no sé qué tanto. Y entonces la gente se lo empezó a creer, a creer, a creer, o salieron Claro, los del... empezaban a manipular la información, ¿no? De la vacuna nada más para, o sea, le decían literalmente cualquier cosa y de que no, la vacuna, si gana este tal presidente, no, Te la van a no, cobrar o no va algo a así. servir. Ándale. Sí, o que la vacuna que piensa comprar no sirve. O sea, ahí yo creo que ahí es donde empieza, ¿no? De que no, este presidente piensa adquirir cierto tipo de vacunas y dice, no, esta los va, o sea, les va a dar efectos secundarios, ¿no? Los va a hacer caracoles. O lo Sí, de los claro. Sí, sí. chips. Y Ándale. eso lo único Lo que Ándale, causa. controlar Bill Gates, los van a hacer chinos. Ujú, o sí, como eso que exacto. Y esto lo dices. único que causa es que el sector de la población, mucha gente, una parte de la población, más que beneficiar de que pues apoyo a este partido porque me dijo esto, no, nomás esparcen paranoia y miedo hacia la vacuna, que es algo pues que obviamente es positivo. Pues simplemente esparcen paranoia para quemar a otro grupo político y así. Terminaríamos temiéndonos en los unos a los Y eso otros. no, obviamente eso está totalmente mal, o sea, no está bien politizar un asunto de salud pública, salud Claro que mundial. no. Y luego también está el grupo de gente en Genera ese internet. caos y desconfianza. Sí, sí. Pero luego está también el grupo de gente en internet que saca que las vacunas están hechas que con fetos y que están hechas que con no sé qué cosa y empiezan a hacer esta desinformación aún peor y la gente dice, no, es que ¿cómo me voy a vacunar con algo que está hecho con fetos o que están los chinos o que el chip 5G y que nos van a controlar? Y entonces la Con líquido gente, de rodilla. ándale, como lo del líquido de rodilla que empezaron a decir que no era COVID y que los mataban para sacarles el líquido de la rodilla, ¿no? Entonces, Sí. ay, no. No sé cómo la gente se pueda creer eso realmente, pero pues hay mucha gente que se lo cree y desgraciadamente también estas personas, pues no desgraciadamente, bueno, sí, tienen un voto también. Entonces, tienen voz y voto. Y el Creo problema que es que comparten lo esa logro entender, información. ¿no? De ¿Mm? por qué luego, o por qué luego terminan creyendo, ¿no? En algo como, o sea, en cosas tan alocadas como estas, ¿no? O sea, what the fuck. O sea, y es que acá, pues también algunos familiares
de primera mano me comentan, ¿no? Luego, no te pongas la vacuna porque eh, es que están, son experimentos gringos, cosas así, que cuentan, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos casos? Pues Una de las peores es, cosas sí es eso, güey, de esta sí, pandemia, una de las peores cosas es eso, la desinformación, la gente que piensa que a lo leí en Facebook un tal tipo que suele hablar de política me dijo esto en Facebook, ya es verdad absoluta para mí. el experto de Facebook, Ujú. claro. Exacto. De esos videos, no sé si les mandan a ustedes, ¿no? De compartan con sus amigos, urgente, o algo así. Ah, sí. Sí, los veo de vez en Sí. cuando me salen. Esos Sí, ¿no? Yo videos, creo que... Sí, sí, no, esos videos lo dale, único dale. que hacen es desinformar a la gente, es manipular una opinión, es meterle en la Ajá. cabeza ideas erróneas. Las vacunas, por más chusca que pueda parecer, por ejemplo, la Cancino, por más chusca que pueda parecer para la gente, está hecha en un laboratorio por profesionales de la salud. Se debe de aprobar que al menos su Por uso la es, OMS, ajá, por la todo. OMS. O sea, es una producción sumamente controlada. ¿Por qué Y de crees que? repente llegas y dices que de repente los países, hay un complot, ¿no? De los países productores de vacunas, todos se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a hacer las malas para hacer los chinos a todos, todo. Una madre así. ¿Sabes? No. O que ningún otro, que controlan todo, ¿no? Y vamos a controlar los medios para que se difunda, o sea, los países, ¿no? Acá como la mesa redonda, ¿no? De que controla el mundo. Ujú. Vamos a controlar los medios para que no difundan la verdad, ¿no? Sí, y eso no es cierto. A Que final de vamos cuentas, a eso. mantener acá y de repente sale aquel elegido, ¿no? Dice, no, yo sé la verdad. La verdad es que nos están utilizando, banda. No, es una estafa. Cosas así, No, no, ¿no? no. Sí, no, la desinformación es creo que el principal problema que al menos tiene la sociedad mexicana. Porque mucha gente, mucha gente en México desgraciadamente no tiene acceso a otras fuentes de información, no tiene acceso a una educación de calidad. Voy a entrar en el tema y ser repetitivo de que la educación es importante para una persona. Tal vez algunas personas puedan no ir a la escuela y ser muy exitosas, pero eso no deja de lado que es muy importante estar educados para tener una opinión formada y saber realmente qué está pasando en el mundo. Pues digo, creo que es algo importante. No sé si estén de acuerdo conmigo. Requiere forjarse un juicio, ¿no? Ahora sí, requiere formarse un buen juicio a las personas y eso no es algo que, eh, o sea, capaz y hay gente que tenga buen juicio, pues, intuitivamente, ¿no? Pero no, generalmente, la verdad, no, o sea, digo que yo sepa, no surge así de la nada, eso es algo que se practica, es algo que se entrena, es algo que se puede enseñar. Y Exacto. qué mejor que alguien que sepa, o sea, que en qué, cómo debes tomar la información, cómo debes tratarla y con qué juicio tú la vas a juzgar. ¿Con qué ojos verlo? Sí. El problema que yo veo, principalmente el problema, algo que yo veo, el problema es que la gente es floja. Quieren respuestas fáciles, rápidas, del primer sitio que encuentren. Y por Para eso acaban problemas cayéndose difíciles. para problemas difíciles. Por eso acaban cayéndose cualquier cosa estúpida que ven en redes sociales. Tipo, ya ven de que muchos sitios que mostraban el proceso de la vacunación, existe unas jeringas que son para seguridad a la hora a la hora de desecharlas, Exacto. Ujú. que en cuanto el biológico Se se administra inyecta, inmediatamente se retrae la la jeringa. aguja. Sí. Ujú. Se retrae hacia el interior, la aguja se retrae al interior para A evitar, ver pues, cómo, o que alguien se sea, pueda como que aplicar. implosiona No, o literalmente No, se no, no. retrae. O sea, O sea, la aguja se mete. Cuando te literalmente se echa para aplican atrás. el fármaco, Se echa para a la atrás y hora se mete. que... Ajá. En cuanto te la Se sacan retrae, se de la mete a la piel, jeringa. se mete. La aguja se mete.
Ujú. A loco. Y eso se hace para evitar accidentes a la hora de desecharlas. Ah, sí, ya entendí. Yo Y dije, la ¿qué pedo? gente, y Como que mucha gente empezó, muchos sitios, estos que se dedican simplemente a esparcir paranoia, publicaban videos de ese estilo diciendo, te están dejando la jeringa adentro, es el chip que te van a meter. La gente se lo creía completamente. el chip Todo del el Bill mundo se lo Gates. estaba creyendo. Mucha gente, sobre todo en redes sociales, diciendo que, bueno, ya viendo eso, menos va a poner la vacuna, cosas así. Esas cosas Ya sé. estúpidas que, o sea, y es lo que decían de que no se forman un buen juicio. Porque para formarte un buen juicio de algo, tener un juicio propio y bien fundamentado, necesitas investigar, necesitas revisar muchas cosas. No solamente ver lo primero que encuentras en redes sociales, que obviamente es una de las peores fuentes de información. Es algo que te viste en una red social. Suele ser algo, una de las peores fuentes de información, si no es de algún tipo, no sé, la cuenta oficial de algún laboratorio o algo diciendo así. Pero, pero no, y la gente no quiere ponerse a investigar, no quieren ponerse a leer, a informarse bien del asunto. Simplemente ven en redes sociales algo y dicen, ahí está, ya lo comprobaron y ahí está. Ya Creo es que verdad absoluta además de para mí. eso, o sea, es incluso, creo que podría llegar a ser algo, digamos, tan natural, ¿no? Caer en este tipo de cosas, porque al final de cuentas, lo que la gente que cae en esto, lo que intenta satisfacer es una necesidad de control, ¿no? Creer que en realidad todo está en orden cuando en realidad es como la imagen del perrito quemándose, ¿no? Y todo tomándose el café, todo está en llamas. Entonces, a la gente le gustaría creer que hay una mesa redonda, ¿no? Donde se reúne Bill Gates, se reúne el de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk, y que ahí controlan todos la pandemia, ¿no? Que controlan los medios, controlan la economía. Entonces es muchísimo mejor creer para nosotros que realmente existe un control, que hay una persona detrás de todo esto. En cambio, aceptar la realidad, ¿no? De que no hay ninguna mesa redonda, que todo el mundo es un caos, que todo está hecho un desastre, creo que eso es algo más difícil. Y es algo que es exactamente para lo que nos tienen que enseñar, para lo que nos tenemos que preparar y estar listos para ver cómo afrontarlo. Muy buen punto de vista, la verdad. Exacto, sí, sí. Me gusta bastante Pues esa sí, opinión. viendo otras cosas, algo que me parecía muy gracioso de ese Sí. mismo tipo de cosas, que pues también no estaba directamente, primero no estaba relacionado con la pandemia y luego sí, que es lo del 5G. Eso se me hizo la cosa más estúpida y Sí, es chistosa cierto, del mundo. que empezaban Al a principio quemarlos. decían que las antenas 5G te dañaban el cerebro. Primero decían que te dañaban el cerebro, luego dijeron que te daban cáncer, luego dijeron que te transmitían el COVID. Las Y, no, antenas y 5G. luego que se complementó con la teoría de Bill Gates, o sea, de que las antenas 5G controlaban el chip que te metían. Ajá, y luego Y que de se ahí metió, cuando sí, empezaron a salir vacunas, hicieron los era las antenas crossovers. 5G impulsan los chips que te inyectan con las vacunas. Fue como evolucionando esa creencia. Y se El me hizo lo más chipeo chistoso de lo gigante. más estúpido. El Es- crossover de las teorías de conspiración. Las quemaban y todo eso. Sí, ahí que en Inglaterra, ¿no? Que sí, ahí En de Estados repente Unidos sobre todo, parecía creo. marcha feminista y empezaban a Creo que fue en destruir Estados todo. Unidos sobre todo lo de la quema Sí. de antenas 5G. Esa fue la cosa más estúpida del mundo. Completamente, eso no tiene nada de sentido. Ajá. Luego también, creo que recuerdo algo tipo de que decía eso de que te daba cáncer, una cosa así, cuando literalmente tu microondas emite Tu radiación celular. muchísimo más potente que cualquier antena. Así, bueno, ya sé. Justo andábamos viendo acá, ¿no? Las poderosísimas leyes del Maxwell. Ahora sí ya Y que sí, o sabemos sea, explicarles. un estúpido microondas que tienes en tu cocina emite más radiación que una antena de teléfono, una antena de 5G.
De Tendrías que hecho, estar ahí recibes más parado radiación con como... tener tu teléfono en la bolsa del pantalón Exacto. que estar expuesto a una antena. Y Pues hablando de eso teléfonos, también que la recibe y gente emite, estaba ¿no? muy Las ondas. preocupada que le metieran un chip que los rastreara cuando tu teléfono es un rastreador que llevas a todos lados. Ah, claro, claro. Y te Sí, metes a la cierto. configuración de Google y te dice dónde has estado y hasta de lo que piensas. Y, o sea, la gente, no, es que no quiero que me rastreen. Y así, y tienen un teléfono, tienes un celular, ya saben dónde Y estás. te da hasta recomendaciones de dónde podrías ir ya que estás Ya sabes dónde, por ya cierto saben dónde lugar, ¿no? estás. Y, Sí, y la te verdad, conocen mejor que tu si mamá. si alguno de los escuchas cree que su información, que su posición, su info, tú como una persona normal, es algo que una empresa tan grande como Google, como Microsoft, le interesa o que está vigilándote a ti precisamente, créeme que no. Esos datos se usan para estadística, para brindarte servicios según tu locación. No es como que tú, como un individuo común y corriente de esta sociedad, a una empresa tan grande le interese qué haces. Para Que se usa absolutamente meramente nada. para estadística. Y ya. Exactamente. Pero Para estadística y vende tu creo información. que... Bueno, también vende información, vende esa estadística a empresas para avanzarse en sus estudios, para hacer sus estudios de mercado y así. Exacto, exacto. Pero tú Pero como creo que ese es individuo tema no para pasa. otro podcast. Ese es tema ¿no? para otro Ese es tema episodio. para tu podcast. Exactamente. Pues bueno, Chente, Entonces, sí. Gente, muchas Pues ya gracias por la llevamos invitación. como... muchas gracias por la invitación. A huevo. Pues el Rafa se tuvo que ir antes. Un poquito antes. Ah, Luego cierto, y- cierto. sí. Así que Los despedimos de su parte. aquí nos despedimos. Aquí nos despedimos. Muchas gracias, Chente. Nos vemos para la siguiente. Igualmente, Usted, ¿no? Chente. Ahí nos vemos. Y adiós. Esto fue In the Heat of the Night México, una producción de Media México Podcast. México 2021. Todos los derechos reservados.